Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Esta es la cuarta parte de nuestros tutoriales acerca de cómo tejer un escote en V cuando empezamos a tejer desde arriba hacia abajo, top down, manga raglan. En las tres clases anteriores vimos cuántos puntos hay que montar, dónde y cómo hay que hacer los aumentos, tanto para las mangas raglan como para formar el escote. Y si alguien no vio todavía estos tutoriales, voy a dejar link abajo en la descripción de este video. Son 3 tutoriales para que los puedan ver y para que puedan tejer un pullover, un jersey, un cardigan cerrado o abierto para cualquier talla, con cualquier lana, cualquier número de agujas. Bueno, sabemos que tenemos que montar 47 puntos. Voy a hacer el montaje provisorio para después para que sea más fácil después levantar todos estos puntos de la espalda. Vamos a montar 47 puntos. Son estos puntos, miren, dos puntos. De estos 2 puntos hay un punto del borde y un punto antes de estos 2 puntos que pertenecen a la línea raglan. 5 puntos de la manga, 2 puntos línea raglan, 25 puntos la espalda, 2 puntos línea raglan, manga 5 puntos, 2 puntos raglan y 2 puntos, de los cuales un punto del borde y un punto porque tenemos que hacer después los aumentos para formar el escote en V y necesitamos este punto adicional. ¿Cómo empezamos a tejer? Una vez que montamos los puntos, vamos a empezar. Tejemos, primero colocamos los marcadores, obviamente, y después empezamos a tejer con todos los puntos al derecho hasta aquí. Y aquí empiezo a realizar los aumentos para la manga raglan y también empezamos a realizar vueltas cortas. Donde está la banderita, por aquí empieza. Entonces tejimos este punto, aumento, línea raglan, aumento, puntos de la espalda, aumento. Hacemos aumento antes y después de la línea raglan en cada segunda vuelta, aquí dice. Y aumentos para el escote, después cuando llegamos al escote en cada tercera vuelta. Tejimos hasta aquí, tejemos un punto, damos vuelta el tejido, tejemos este punto de la manga, damos vuelta el tejido, otro punto de la manga y así vamos a ir acercándonos hasta el cuello en V, donde después de tejer vueltas cortas, si no saben que vueltas cortas se hacen para lograr esa diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera para que la prenda no se tira hacia atrás. Y después, una vez que logramos tejer todas las vueltas cortas, vamos a ir tejiendo de la misma forma, ¿no? Pero sumando los puntos para el escote. Vamos a ir agregando puntos en cada tercera vuelta. Todos estos cálculos ya lo hicimos, por eso sabemos cada cuánto y dónde tenemos que hacer los aumentos. Aquí los aumentos para la manga raglan, 20 vueltas tejemos realizando aumentos en cada segunda vuelta y después seguimos tejiendo 30 vueltas realizando los aumentos en cada tercera vuelta y después 3 veces en cada segunda vuelta. Bueno, estos también ya lo vimos, estos cálculos, pero porque vamos a tejer aquí, miren, aquí vamos a ir tejiendo, a ver, el escote, ¿no? Así, el escote. Vamos a ir aumentando los puntos para el escote en cada vuelta número 3 y tenemos que ir haciendo estos aumentos para la manga raglan. Y una vez más vemos aquí el diagrama cómo tejemos vueltas cortas. Tejemos hasta aquí, damos vuelta el tejido, tejemos hasta aquí, así, así y así 8 vueltas acortadas antes de empezar a tejer el escote en V. Una vez que logramos a tejer este escote, logramos a tejer estos 20 centímetros que tenemos que tejer, me parece que son 17 vueltas. Lo que vamos a hacer es, o sea, lo que se puede hacer es
unir aquí los puntos y seguir tejiendo en circular un pullover, ¿no? O seguir tejiendo ida y vuelta y tejer una prenda aquí abierta donde se puede realizar los botones, un cierre o lo que sea. Esta es una muestra tejida completamente. Como les dije, aquí podemos unir y seguir tejiendo en circular, obviamente separando la parte de la manga de la parte del cuerpo. Aquí siempre por debajo de la manga hay que agregar unos 3-4 puntos. Tengo tutorial cómo se hace la unión de parte delantera, espalda y de las mangas. Voy a dejar link abajo en la descripción de este video para no repetir 1000 veces. Y nosotros podemos tejer ida y vuelta, dejar abierto la prenda o unir así y seguir tejiendo en circular. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un montaje provisorio de puntos. Nos sirve para que después, cuando vamos a subir los puntos, aquí simplemente destejemos esta trenza y levantamos los puntos. Va a ser mucho más fácil, más hermosa la terminación, más cómodo. Y después colocamos los marcadores y empezamos a tejer. Vamos a tejer utilizando agujas número 5 y por eso estoy tomando aguja crochet número 5 para empezar a tejer una trenza con hilo de algodón. Es mejor tomar hilo de algodón que sea liso, para después va a ser mucho más fácil de destejer. Bueno, lo que hacemos es tejer una trenza. Sabemos que necesitamos montar 47 puntos, entonces voy a hacer una trenza de más o menos 57-60 puntos. 1, 2, 3. El color tiene que ser color contraste. Voy a tejer la muestra utilizando este color, por eso elijamos el color contraste para que sea mucho más fácil después subir los puntos. Bueno, tejemos una trenza de 57-60 puntos, cadenas. Voy a cortar dejando un poquito más. ¿Para qué? Para aquí voy a hacer un nudo. Vamos a ir ajustando aquí. Voy a hacer una especie de nudo para saber por dónde tengo que destejer, ¿no? Por dónde se desteje. Una vez que subimos todos los puntos, voy a saber que por aquí tengo que tirar el hilo y destejer. Bueno, esta es la trenza. La damos vuelta. Voy a dejar un par de centímetros. ¿Se acuerdan que montamos más cadenetas que necesitamos para subir los puntos? Tengo que subir 47 puntos. Voy a dejar 4 o 5 y empiezo por aquí. Aquí empiezo a subir. Miren, esta es la trenza. Y voy a subir 47 puntos en total. 1, 2, ya lo he mostrado varias veces cómo se hace. 3, y así voy a subir 47 puntos. A ver si la cámara hace foco aquí. Traten de que estos puntos no sean muy apretados, sino tirarlos un poquito más. La trenza queda de este lado. Los puntos subimos de este lado. Bueno, voy a subir 47 puntos. Colocamos los marcadores separando 2 puntos línea raglan, 5 puntos para la manga, 2 puntos línea raglan, 25 puntos la espalda
2 puntos línea raglan, 5 puntos la manga, 2 puntos línea raglan y 2 puntos, un punto del borde y un punto adicional. Bueno, empezamos a realizar vueltas cortas. Vamos a tejer primera vuelta, punto del borde, paso sin tejer, punto derecho, pasamos el marcador derecho. Aquí no estoy haciendo ningún aumento por ahora ni nada. Estos son los puntos de la manga. Miren, tejemos todos los puntos al derecho, y aquí empiezan los aumentos para las líneas o para la manga raglan que hacemos en cada segunda vuelta. O sea, en cada vuelta del lado del derecho vamos a hacer un aumento. Hay distintas formas de hacer los aumentos. Voy a hacer simplemente una lazada. Se puede aumentar así también. Yo hago lazada porque quiero que sea este aumento calado, por eso hago así. Pasamos el marcador, lazada, y voy a tejer 25 puntos al derecho. Son los puntos que pertenecen a espalda. Tejí los puntos de la espalda, punto derecho, hacemos aumento, paso marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, hacemos aumento y empezamos a tejer vueltas cortas. Tejo un punto al derecho, son 5 puntos que pertenecen a la manga. Damos vuelta al tejido, la aguja derecha por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiro hacia afuera. Aquí hay 2 puntos, es un punto pero se forman como 2 puntos. Lazada la podemos tejer al derecho, al revés, derecho cruzado, revés cruzado, como más les gusta. Voy a tejer lazada al derecho, paso marcador, 2 puntos al revés, son puntos que pertenecen a la línea raglan, paso el marcador, lazada, tejo al derecho y tejo los puntos de la espalda al revés hasta el otro marcador. Bueno, tejí los puntos de la espalda, revés, lazada, tejo al derecho, pasamos un marcador, 2 puntos al revés, esta es la línea raglan, paso marcador, punto al derecho y aquí tejemos punto revés, damos vuelta al tejido, paso este punto sin tejer y tiro la hebra hacia nosotros y formamos estos 2 puntos. Ahora este es el lado derecho, tejo punto al derecho, lazada, hacemos los aumentos de las líneas raglan en cada segunda vuelta, 2 puntos al derecho, paso el marcador, lazada, tejo con los puntos al derecho hasta otro marcador, punto derecho, lazada, pasamos marcador, 2 puntos al derecho, línea raglan, paso marcador, lazada, punto al derecho y aquí tengo estos 2 puntos raros de la vuelta corta. Tejo estos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante, tejo un punto al derecho, damos vuelta al tejido con la aguja derecha por debajo de la hebra, paso este punto sin tejer y tiro hacia afuera, tejo con los puntos al revés y lazada, tejo con el punto al derecho, paso marcador, 2 puntos al revés, paso el marcador derecho, tejo al revés los puntos de la espalda, lazada, tejo al derecho,
pasamos marcador, 2 puntos al revés, línea raglan, paso marcador, punto derecho, revés, y aquí tengo este punto raro, este punto doble. Tejo estos 2 puntos, en realidad es un punto, pero lo tejemos al revés tomando estos 2 puntos así por detrás. Tejo un punto al revés, damos vuelta al tejido, paso este punto sin tejer, la aguja por debajo primero de la hebra, paso este punto sin tejer, lazada tejo al derecho, pasamos marcador, 2 puntos al revés, línea raglan, paso marcador, punto derecho, revés, y aquí tengo este punto raro, este punto doble. Tejo estos 2 puntos, en realidad es un punto, pero lo tejemos al revés tomando estos 2 puntos así por detrás. Tejo un punto al revés, damos vuelta al tejido, pasamos un punto sin tejer y tiramos la hebra hacia nosotros. Una vez más, miren, con la aguja derecha introducimos en este punto y la hebra va por encima así, y la tiramos bien hasta que se formen estos 2 puntos. ¿Para qué se hace? Para que cuando damos vuelta, hacemos vueltas cortas para que aquí no queden los huecos, para que quede hermoso. Bueno, sigo con los puntos al derecho, lazada, hacemos aumentos de la manga raglan, 2 puntos al derecho, paso marcador, lazada, sigo con los puntos al derecho, hasta el otro marcador. Les aconsejo que cuando van tejiendo vayan anotando qué vuelta están tejiendo, porque se acuerdan que aquí, por ejemplo, tenemos que hacer aumentos para la manga 20 vueltas en cada segunda vuelta y después en cada tercera vuelta, ¿no? Por eso vayan anotando cómo hacemos aquí los aumentos. Esta sería la vuelta número 5 con los aumentos para la manga. Punto derecho, hacemos aumento para raglan, paso marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, aumento, y ahora tejemos la manga. Tejo derecho, derecho, punto al derecho, y este punto raro, punto doble, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tejemos un punto al derecho, damos vuelta al tejido y vamos a tejer vuelta número 6. La aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera, puntos al revés, y lazada tejemos al derecho, paso marcador, 2 puntos al revés, paso marcador, punto al derecho, puntos de la espalda voy a tejer con todos los puntos al revés, lazada tejo al derecho, pasamos marcador, línea raglan, paso marcador, punto al derecho, tejemos los puntos de la manga al revés, y donde está este punto al revés, y ahora este punto doble tejemos al revés tomando los puntos por detrás, al revés, un punto al revés, damos vuelta al tejido y tejemos vuelta número 7, pasamos este punto sin tejer,
la hebra hacia nosotros, tejemos con los puntos al derecho, aumento, paso marcador, 2 puntos al derecho, paso el marcador, aumento, puntos al derecho, son los puntos de la espalda, hasta el otro marcador. Aquí en estos cálculos me equivoqué porque son 5 puntos de la manga, por eso 1 punto, 2, 3, 4 y aquí no hay 2, sino hay 1 punto. Porque estoy tejiendo y veo que me falta un punto, por eso aquí es 1 punto. Vamos a dibujarlo. 1. Y aquí también 1. O sea, son 4 puntos donde tenemos que dar 4 puntos donde tengo que dar vuelta, ¿no? Y en total son 5 puntos que pertenecen a la manga. Estamos ahora aquí en este lugar, vamos a dar vuelta y seguir. Tejí los puntos de la espalda, punto derecho, lazada, aumentamos un punto, 2 puntos raglan, paso marcador, lazada y tejo los puntos al derecho, este punto doble al derecho por delante, punto al derecho, damos vuelta el tejido y tejemos vuelta número 8. Paso este punto sin tejer, tiramos hacia afuera y tejemos con los puntos al revés. Estos son los puntos de la manga, lazada al derecho, ven, ya son más puntos que pertenecen a la manga porque estamos haciendo los aumentos. 2 puntos al revés, paso marcador, derecho, tejo al revés los puntos de la espalda, tejí los puntos de la espalda, lazada, tejemos al derecho, paso marcador, 2 puntos al revés, aquí primero está el marcador, después lazada, tejemos al derecho, puntos al revés, este punto doble lo tejemos al revés por detrás en este punto, punto al revés y damos vuelta al tejido, tejemos vuelta número 8, perdón 9, vuelta número 9, paso el punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y sigo tejiendo, realizando los aumentos de las líneas raglan hasta aquí. Tejí los puntos de la espalda, derecho, lazada, línea raglan, lazada, tejemos los puntos de la manga, y aquí como ya hicimos todas las vueltas cortas que teníamos que hacer, este punto doble al derecho, vamos a seguir tejiendo punto al derecho, este punto pertenece a la manga y seguimos ahora realizando, aumentando los puntos para el escote. Miren, línea raglan, 2 puntos, entonces hago lazada, pasamos marcador, 2 puntos al derecho, pasamos marcador, lazada y aquí voy a tejer 2 puntos un punto al derecho, perdón, y un punto del borde al revés. Damos vuelta el tejido, tejo con los puntos al revés, lazada, tejemos al derecho,
paso marcador, revés, paso marcador, lazada al derecho. Bueno, y así tejo hasta el otro extremo, digamos. Estamos sobre la manga, punto revés, revés por detrás, este punto doble, y tejo punto revés, paso. Aquí en este momento, miren, lo que tenemos que hacer es contar los puntos para las mangas, para que sea igual que aquí. Aquí, por ejemplo, para la manga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y aquí de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay un punto menos, porque al principio cuando empezamos a tejer aquí no hicimos ningún aumento. Por eso en este momento voy a agregar un punto, así, de esta forma, para que sea punto parejo sobre las mangas. Pasamos el marcador, 2 puntos al revés, es línea Raglan, paso marcador, 2 puntos al revés. Aquí también, aquí hay 3 puntos, entonces aquí voy a agregar un punto más. Aquí estos puntos los destejemos, voy a agregar un punto para que sea el número parejo de puntos, 2 puntos al revés. Tejimos 10 vueltas con vueltas acortadas o vueltas cortas. Formamos esta diferencia entre la parte delantera y la parte de la espalda, ¿no? Bueno, esto va a ver así. Y ahora empezamos a formar el escote. Para no equivocarme, hago así. Anoto todas las vueltas que estoy tejiendo. Tejimos hasta aquí 10 vueltas. Vamos a tejer vuelta número 11. Y las vueltas que están en círculo así, quiere decir que aquí hicimos los aumentos para la manga raglan, para la manga. Y aquí en esta vuelta 11 vamos a hacer los aumentos, más vamos a hacer aumentos para el escote. ¿Para qué es eso? Porque sabemos que tengo que tejer 20 vueltas realizando los aumentos para la manga en cada segunda vuelta, después 30 vueltas realizando los aumentos en cada tercera vuelta, 10 vueltas en cada primera vuelta, por eso hay que anotar. Y también para la parte del escote hicimos los cálculos y sabemos que tenemos que aumentar los puntos en cada vuelta número 3. Por eso ahora tejemos esta vuelta número 11 donde vamos a hacer aumentos para las mangas y para el escote. Vuelta número 11. Punto del borde pasamos sin tejer. Tejemos un punto al derecho y recién ahora hacemos aumento para el escote. Hacemos de esta forma, así, agrego un punto. Punto al derecho, hacemos aumento para la manga, paso marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, lazada, tejemos los puntos de la manga al derecho, o si quieren hacer algún diseño, tejer algunos rombos, algún punto calado, lo podemos hacer también. Derecho, aumento para la manga, paso el marcador, 2 puntos al derecho, paso el marcador, hacemos aumento, tejo los puntos de la espalda hasta el otro marcador, tejí los puntos de la espalda, punto al derecho, aumento, 2 puntos al derecho, paso marcador, aumento para la manga,
tejemos los puntos de la manga. Lazada, paso el marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, lazada, derecho y hacemos aumento, o sea, punto del borde, un punto, hacemos aumento para el escote, tejo punto al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 10, tejemos sin ningún aumento ni nada, paso el marcador, perdón, punto del borde, tejemos con todos los puntos al revés. Y lazadas tejemos al derecho. Bueno, así tejo hasta finalizar la vuelta. Aquí no hacemos ningún aumento, simplemente tejemos con los puntos al revés y lazadas como siempre tejemos al derecho. Vamos a tejer vuelta número 13 donde hacemos los aumentos nada más que para la manga. Aquí tejo con los puntos al derecho, hacemos aumento, línea raglan, aumento, puntos al derecho. Bueno, esto espero que ya lo saben hacer. Tejemos los puntos al derecho realizando los aumentos de las mangas. Bueno, las mangas y del cuerpo obviamente. Vamos a tejer vuelta número 14 y en esta vuelta tenemos que hacer aumentos para el escote. Primer punto del borde, paso sin tejer, punto al revés y hacemos un aumento. Tejemos con los puntos al revés, lazada con el punto al derecho como siempre y tejo hasta finalizar la vuelta. Revés, aquí siempre me equivoco, primero hago lazada. Esto pasa cuando primero hacemos lazada y después pasamos el marcador, tiene que ser al revés. Bueno, tejo hasta finalizar la vuelta, donde también vamos a hacer aumento. Faltan 2 puntos para terminar la vuelta, hacemos aumento para el escote y 2 puntos al revés. Vamos a tejer vuelta número 15 realizando los aumentos nada más que para las líneas, para las mangas y para el cuerpo. Quería explicarles también una cosa. Miren, nosotros esta línea raglan estamos haciendo aumentos en cada segunda vuelta. Cuando nos va a tocar realizar aumentos en cada vuelta, por ejemplo número 3 o número 2 o número 4, depende, ¿no? Siempre tenemos que mantener este ritmo para que quede hermosa esta línea, porque si vamos aumentar en cada vuelta número 4 y aquí por ejemplo no vamos a hacer lazada, se va a desconfigurarse todo. Por eso, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si tengo que tejer esta vuelta sin hacer aumentos para la manga, ¿no? Pero tengo que hacer lazada para mantener nuestro dibujo, nuestro punto. ¿Cómo hacemos? Aquí voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, no se va a notar para nada. Tejo punto al derecho y hago lazada, ¿no? O sea, por un lado tejemos 2 puntos juntos y por otro lado nosotros agregamos un punto
punto al derecho y tejo 2 puntos juntos al derecho. O sea, se mantiene el ritmo de los aumentos, pero también mantenemos esta línea raglan para que se vea muy bonita. Bueno, de esta forma van a ser los aumentos para la manga raglan sin que se note dónde los hicieron, ¿no? Aquí no se va a notar nada. Así sigo tejiendo. Ya los cálculos los hicimos, cuántas vueltas hay que realizar y todo eso. Bueno, después si lo quieren dejar abierto, tejen ida y vuelta. Si lo quieren dejar cerrado, siguen tejiendo en circular, como ya hablamos. Si por ejemplo, donde hay que hacer aquí los aumentos para las mangas y para el cuerpo, si nos toca hacer aumentos del lado del revés, ¿no? Porque hay que hacer aumentos en cada vuelta número 3, hacemos lo mismo, lazada, 2 puntos al revés, lazada, y del lado del derecho estos puntos, estas lazadas, tejemos al derecho. Muy fácil, espero que esto se entendió. Y aquí nosotros podemos ver el resultado ya terminado, como queda esta terminación, queda perfecta. Después, para subir los puntos y tejer la terminación, se puede tejer con cuello smoking, que ya tengo tutorial en mi canal cómo se hace, voy a dejar link si no me olvido. También podemos hacer terminación tejiendo un elástico 1 por 1 o 2 por 2, o por ejemplo cerrar con el método I-cord. Hay varias opciones para hacerlo. Bueno, corazones, la parte más importante ya les conté. Espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.